Jairo Arias, conocido en el mundo del narcotráfico como Pinina, es una figura emblemática y trágica en la historia del cartel de Medellín y, por ende, en la historia del narcotráfico colombiano. Su vida es un reflejo de la complejidad del ser humano, donde la lealtad y la violencia coexisten en un mismo individuo, y su historia es un viaje a través de la oscuridad y la luz que habitan en el alma de un sicario. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Nació como John Jairo Velázquez Vázquez en el barrio Manrique, Medellín, el 14 de marzo de 1965, en una Colombia fracturada por la desigualdad. Su familia, como tantas otras, vivía en una casa de tablas y zinc, donde el hambre era un visitante frecuente. Su padre, un obrero de construcción, apenas lograba llevar comida a la mesa, y su madre, una mujer devota, rezaba para que sus hijos no cayeran en la violencia que devoraba la ciudad. Pero Medellín, en los 70 y 80, no perdonaba a nadie. Desde niño, Pinina aprendió que en su mundo la supervivencia dependía de los puños y la astucia. A los 8 años ya robaba frutas en los mercados. A los 10, carteras en los buses. No era un niño malo por naturaleza, pero la miseria no dejaba opciones. O te haces respetar o te pisan. Era la ley no escrita de su barrio. En la esquina de su casa, los galladas, pandillas juveniles, controlaban el territorio. A los 12 se unió a una de ellas, donde aprendió a manejar un cuchillo antes que a multiplicar. No fue el más grande ni el más fuerte, pero sí el más audaz. Mientras otros tenían miedo, él se ofrecía para los trabajos sucios. Cobrar deudas a golpes, vigilar puntos de venta de droga, incluso llevar armas escondidas. A los 14 años cometió su primer asesinato. No fue un encargo del cartel, sino un ajuste de cuentas entre pandillas rivales. Un muchacho de otro barrio lo había falteado, ofendido, frente a sus amigos, y en ese mundo eso solo se lavaba con sangre. Lo esperó en una calle oscura, le disparó 2 veces en el pecho y una en la cabeza, el mismo método que años después sería su firma. Nadie lo denunció. En Medellín los pobres no iban a la policía, pero ese día su nombre empezó a correr en voz baja. El flaco Velázquez no teme a nada. A los 16 ya era un veterano en robos y atracos, pero quería más. Un primo que trabajaba para Don Berna, otro futuro narcobarón, le dijo: «Pablo Escobar busca muchachos leales. ¿Te animás?». Su primera prueba fue simple pero brutal: matar a un traicionero del cartel que había hablado con la policía. Lo secuestraron, lo torturaron con un machete y Pinina le dio el tiro de gracia. Pablo, al enterarse, solo dijo: «Ese flaco tiene futuro». No todos los sicarios nacían igual. Algunos entraban por necesidad, otros por ambición. Pinina era distinto. Tenía sed de poder, pero también lealtad fanática. No bebía, no se drogaba, no malgastaba dinero en mujeres. Era un soldado perfecto, disciplinado, metódico y despiadado. En los años siguientes se convertiría en la mano derecha de Pablo, el hombre que dirigía los pelotones de la muerte del cartel. Pero eso es otra historia. Lo que muchos olvidan es que Pinina no nació monstruo. Fue el hijo de una ciudad que lo moldeó a golpes, hambre y traiciones. ¿Habría sido distinto si hubiera nacido en otro lugar? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que Medellín lo hizo, y él, a cambio, ayudó a destruirla. La vida de Pinina dio un giro significativo cuando fue reclutado por Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. Escobar, en su búsqueda por consolidar su poder en el narcotráfico, necesitaba hombres leales y dispuestos a llevar a cabo sus órdenes sin cuestionamientos. Pinina, con su historial de violencia y su lealtad inquebrantable, se convirtió en un candidato ideal.
Así se unió al cartel en un momento crucial, cuando la organización estaba en plena expansión y enfrentaba a rivales tanto en el ámbito criminal como en el político. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Desde su infancia, Pinina había estado rodeado de violencia y pobreza en las calles de Medellín. Creció en un barrio donde la ley del más fuerte era la única que prevalecía. Desde joven, había aprendido a defenderse y a no mostrar debilidad. Su vida cambió drásticamente cuando un reclutador del cartel lo encontró en una pelea callejera. Reconociendo su potencial, lo llevó ante Escobar, quien vio en él no solo un sicario, sino un hombre que podría convertirse en un líder. A medida que el cartel de Medellín crecía en poder y notoriedad, Pinina ascendió rápidamente en las filas de la organización. Se convirtió en el jefe de sicarios, liderando un grupo de hombres que compartían su lealtad a Escobar. Su participación en operaciones clave, que incluían asesinatos de figuras políticas, rivales del cartel y cualquier persona que representara una amenaza, lo catapultó a la fama dentro del mundo del narcotráfico. Pinina se convirtió en un símbolo del terror que el cartel ejercía sobre Colombia, y su nombre se asoció con una serie de crímenes atroces que marcaron la historia del país. El ascenso de Pinina no fue solo por su habilidad para ejecutar órdenes, sino también por su astucia estratégica. Comenzó a establecer alianzas con otros grupos criminales, asegurando así el control de territorios clave para el tráfico de drogas. Su reputación como un hombre implacable y calculador le permitió ganar el respeto y el temor de sus enemigos. Sin embargo, su ambición no conocía límites. A medida que se consolidaba su poder, también lo hacía su deseo de ser más que un simple sicario. Quería ser un jugador clave en la mesa de decisiones del cartel. Pinina se involucró en la planificación de operaciones más complejas, como el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos y Europa. Su capacidad para eludir a las autoridades y su conocimiento del terreno le permitieron llevar a cabo estas misiones con una eficacia sorprendente. Sin embargo, el éxito también trajo consigo una creciente atención de las fuerzas del orden y de los medios de comunicación, que comenzaron a retratarlo como uno de los hombres más peligrosos de Colombia. A medida que el cartel se enfrentaba a una creciente presión gubernamental y a la competencia de otros grupos, Pinina se vio obligado a tomar decisiones difíciles. La traición y la deslealtad eran moneda corriente en el mundo del narcotráfico, y él sabía que debía actuar con rapidez y determinación para mantener su posición. En una serie de eventos que marcarían su vida, Pinina se vio envuelto en una guerra abierta con un cartel rival, lo que llevó a una escalada de violencia sin precedentes en las calles de Medellín. La vida de Pinina se convirtió en un constante juego de ajedrez, donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. A pesar de su éxito, la paranoia comenzó a infiltrarse en su mente. La lealtad de sus hombres se volvió cuestionable y las traiciones comenzaron a surgir de los lugares más inesperados. En su búsqueda por consolidar su poder, Pinina se dio cuenta de que el verdadero enemigo no solo eran los rivales del cartel, sino también aquellos que estaban más cerca de él. En medio de esta vorágine de violencia y traición, Pinina se enfrentó a un dilema moral. A pesar de su lealtad a Escobar y al cartel, comenzó a cuestionar el costo de su vida de crimen. Las imágenes de las víctimas, los rostros de aquellos a quienes había asesinado, comenzaron a atormentarlo. Sin embargo, la lealtad y el miedo a perder todo lo que había construido lo mantenían atado a un mundo del que parecía no haber salida. Así, la historia de Pinina se convirtió en un reflejo de la complejidad del narcotráfico en Colombia, donde la lealtad, la ambición y la violencia se entrelazaban en un ciclo interminable. Su ascenso en el cartel de Medellín no solo lo convirtió en un hombre temido, sino también en un
prisionero de su propia ambición. La relación entre Pinina y Pablo Escobar era compleja y multifacética. Por un lado, Pinina admiraba profundamente a Escobar, viéndolo como un líder carismático y un hombre de negocios astuto. Escobar no solo era un narcotraficante, era un hombre que había construido un imperio desde la nada, y esa historia de superación resonaba en Pinina. La forma en que Escobar manejaba sus operaciones, su capacidad para eludir a las autoridades y su habilidad para mantener a raya a sus enemigos eran cualidades que Pinina respetaba y aspiraba a emular. Sin embargo, esta admiración también venía acompañada de un temor reverencial. Escobar era conocido por su temperamento explosivo y su disposición a eliminar a quienes consideraba traidores o incompetentes. Pinina sabía que, a pesar de su cercanía, su vida podía cambiar en un instante si fallaba en cumplir con las expectativas de su jefe. Por otro lado, la lealtad de Pinina lo llevó a participar en actos de violencia que a menudo desbordaban los límites de la moralidad. En su mente, cada asesinato, cada acto de terror, era un paso más hacia la consolidación del poder del cartel y, por ende, un acto de lealtad hacia Escobar. Sin embargo, a medida que la violencia se intensificaba, también lo hacía la carga emocional que llevaba consigo. Pinina se encontraba atrapado en un ciclo de violencia que, aunque le otorgaba respeto y poder, también lo alejaba de la humanidad que aún albergaba en su interior. Escobar, a su vez, valoraba la lealtad de Pinina y lo consideraba uno de sus hombres más cercanos. Esta relación de confianza y respeto mutuo se tradujo en una serie de decisiones que, aunque efectivas en el corto plazo, tendrían consecuencias devastadoras a largo plazo. Pinina se convirtió en el brazo ejecutor de Escobar, llevando a cabo misiones que no solo eliminaban a los enemigos del cartel, sino que también sembraban el terror en la población civil. La reputación de Pinina como un sicario implacable creció, pero también lo hizo la percepción de que era un monstruo, un hombre que había cruzado líneas que nunca podrían ser borradas. A pesar de su vida marcada por la violencia, Pinina también tenía un lado más humano y sentimental. Era conocido por su lealtad hacia su familia y amigos, y a menudo se mostraba protector con aquellos que amaba. Este aspecto de su personalidad se manifestaba en su deseo de cuidar a los suyos, incluso arriesgando su propia vida en varias ocasiones. Pinina no era solo un sicario, era un hombre con sentimientos, que anhelaba la conexión humana en medio de un mundo de traiciones y violencia. En su hogar, Pinina era un padre cariñoso y un esposo devoto. A menudo, después de una larga jornada de trabajo, se sentaba con sus hijos y les contaba historias de héroes y aventuras, tratando de inculcarles valores que él mismo había olvidado. Su esposa, aunque consciente de la vida peligrosa que llevaba, encontraba consuelo en su amor y en la promesa de que haría lo posible por mantener a su familia a salvo. Sin embargo, la dualidad de su vida comenzaba a pesarle. Las noches de insomnio, las pesadillas sobre sus crímenes y el constante miedo a perder a sus seres queridos lo atormentaban. Pinina también mantenía una relación cercana con su madre, quien siempre había sido su refugio emocional. Ella, ajena a la vida criminal que llevaba su hijo, lo veía como un hombre de bien, un protector de la familia. Las visitas a su madre eran momentos de paz en medio del caos, donde podía dejar de lado su identidad como sicario y simplemente ser Pinina, el hijo que la amaba. Sin embargo, cada vez que regresaba a la realidad del cartel, la culpa lo consumía. Sabía que su vida de crimen ponía en riesgo a su familia y esa contradicción lo desgastaba. A medida que la violencia del cartel se intensificaba, Pinina se encontraba en una encrucijada. La lealtad a Escobar y al cartel chocaba con su deseo de proteger a su familia. En su mente, la única forma de asegurar su bienestar era continuar en el camino del crimen,
pero cada acto violento lo alejaba más de la vida que realmente deseaba. La presión de ser un hombre temido y respetado en el mundo del narcotráfico se entrelazaba con su anhelo de ser un padre y esposo presente. En un momento de reflexión, Pinina se dio cuenta de que su vida estaba marcada por una lucha interna constante. La admiración que sentía por Escobar y la lealtad que le profesaba se veían empañadas por el costo emocional de sus acciones. La violencia que había perpetrado no solo había dejado huellas en sus víctimas, sino que también había erosionado su propia humanidad. La imagen de su familia, sonriendo y ajena al horror que él representaba, se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de lo que realmente valoraba. Con el tiempo, Pinina comenzó a cuestionar si la lealtad al cartel y a Escobar valía la pena el precio que estaba pagando. Las noches de insomnio se convirtieron en momentos de introspección, donde se preguntaba si había una salida a la vida que había elegido. La idea de dejar atrás el mundo del narcotráfico y buscar una vida más tranquila se volvió cada vez más atractiva, pero la realidad de su situación lo mantenía atrapado. Sabía que cualquier intento de desvincularse del cartel podría resultar en su muerte, y esa amenaza constante lo mantenía en un estado de alerta perpetua. A medida que la guerra entre carteles se intensificaba, Pinina se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, no solo por sus enemigos, sino también por aquellos que alguna vez consideró amigos. La traición se convirtió en una constante en su entorno y la paranoia comenzó a infiltrarse en su mente. La confianza que había depositado en sus hombres se desvanecía y cada mirada sospechosa lo hacía cuestionar la lealtad de quienes lo rodeaban. En medio de esta tormenta emocional, Pinina se encontró en una encrucijada. La violencia y el crimen lo habían llevado a un punto sin retorno, pero el amor por su familia lo instaba a buscar una salida. La lucha entre su deseo de poder y su anhelo de redención se convirtió en el motor de su vida. En su mente, la única forma de reconciliar estas dos facetas era encontrar una manera de salir del cartel sin poner en riesgo a los que amaba. Así, la historia de Pinina se transformó en un viaje de autodescubrimiento, donde la lealtad, la violencia y el amor se entrelazaban en un complejo entramado. Su relación con Escobar, aunque fundamental para su ascenso, se convirtió en un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y de las consecuencias que éstas acarreaban. En su búsqueda por la redención, Pinina se enfrentaría a desafíos que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su humanidad. Sin embargo, el lado más oscuro de Pinina no podía ser ignorado. Su participación en el narcotráfico lo llevó a cometer actos brutales, incluyendo asesinatos indiscriminados y torturas. La violencia que él y sus compañeros ejercían no solo afectó a sus enemigos, sino que también tuvo un impacto devastador en la sociedad colombiana. Las calles de Medellín se convirtieron en un campo de batalla, donde la vida humana se desvalorizaba y el miedo se apoderaba de la población. La guerra entre el cartel de Medellín y el Estado dejó un rastro de dolor y sufrimiento, y Pinina fue una de las figuras centrales en esta narrativa de horror. Los días de Pinina estaban marcados por la constante amenaza de la muerte. Cada misión que emprendía, cada orden que cumplía, lo acercaba más a un abismo del que parecía no haber retorno. La brutalidad de sus actos se justificaba en su mente como una necesidad para mantener el control y la lealtad dentro del cartel. Sin embargo, a medida que la violencia se intensificaba, también lo hacía la culpa que comenzaba a carcomer su conciencia. Las imágenes de sus víctimas, muchas de ellas inocentes, lo perseguían en sus sueños, y la línea entre el bien y el mal se volvía cada vez más difusa. A medida que la guerra contra el narcotráfico se intensificaba, Pinina se vio atrapado en un ciclo de violencia que lo llevó a perder a muchos de sus seres queridos.
La traición y la desconfianza comenzaron a infiltrarse en el cartel y la lealtad que había sido su sello distintivo se puso a prueba en múltiples ocasiones. La vida de Pinina se convirtió en una lucha constante por sobrevivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. La traición de aquellos a quienes consideraba amigos se convirtió en una realidad dolorosa y cada pérdida lo sumía más en la desesperación. La historia de Pinina es un reflejo de la dualidad del narcotráfico en Colombia: la lealtad y la traición, el amor y la violencia. Su vida y acciones dejaron una marca indeleble en la historia del cartel de Medellín y en la memoria colectiva de un país que aún lucha con las secuelas de esa era. A pesar de su cruel legado, la complejidad de su carácter lo convierte en una figura trágica en la narrativa del narcotráfico. Pinina no era solo un sicario, era un hombre atrapado en un sistema que lo consumía. Un hombre que, en su búsqueda de poder y respeto, había perdido de vista lo que realmente importaba. A medida que el cartel se desmoronaba y la presión del gobierno aumentaba, Pinina se encontró en una encrucijada. La caída del cartel de Medellín y la muerte de Escobar marcaron el fin de una era, y muchos de los hombres que habían sido leales al cartel se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La búsqueda de redención y la lucha por encontrar un propósito en medio del caos se convirtieron en temas recurrentes en su vida. Pinina comenzó a cuestionar su lugar en el mundo y el costo de su lealtad a un hombre que había caído en desgracia. En su búsqueda de redención, Pinina intentó distanciarse de su pasado violento. Sin embargo, el estigma de su historia lo seguía a donde quiera que fuera. La sociedad colombiana, marcada por el dolor y la pérdida, no estaba dispuesta a olvidar fácilmente. Las cicatrices de la guerra contra el narcotráfico eran profundas, y la figura de Pinina se convirtió en un símbolo de la violencia que había asolado al país. A pesar de sus intentos de cambiar, la sombra de su pasado lo perseguía, y la lucha por encontrar un nuevo propósito se tornaba cada vez más difícil. En la actualidad, la historia de Pinina sigue siendo objeto de interés y análisis, no solo por su papel en el narcotráfico, sino también por la exploración de la naturaleza humana que representa. Su vida es un recordatorio de cómo las decisiones tomadas en un contexto de desesperación y violencia pueden tener repercusiones que trascienden generaciones. La figura de Pinina, con su mezcla de lealtad y crueldad, continúa siendo un símbolo de la complejidad del ser humano en situaciones extremas, y su legado perdura en la memoria de aquellos que buscan entender la historia del narcotráfico en Colombia. Los documentales, libros y películas que abordan su vida y la del cartel de Medellín no solo relatan la historia de un hombre, sino que también sirven como un espejo de una sociedad que ha luchado por sanar. La narrativa de Pinina se convierte en un testimonio de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, busca reconstruir su identidad y su futuro. La historia de Pinina, con sus matices de tragedia y redención, invita a la reflexión sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que éstas pueden acarrear. En un contexto donde la violencia y el narcotráfico han dejado huellas imborrables, la figura de Pinina se transforma en un símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal. Su legado, aunque manchado por la sangre y el sufrimiento, también plantea preguntas sobre la posibilidad de cambio y la búsqueda de un camino hacia la paz. La historia de Pinina no es solo la historia de un hombre, sino la historia de un país que intenta reconciliarse con su pasado y encontrar un futuro más esperanzador. A medida que las nuevas generaciones crecen, la memoria de Pinina y su papel en el narcotráfico se convierte en un tema de discusión y análisis. Las lecciones aprendidas de su vida son fundamentales para entender los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad.
La lucha contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción sigue siendo un tema candente. Y la historia de Pinina sirve como un recordatorio de que el camino hacia la paz y la justicia es complejo y lleno de obstáculos. En última instancia, la vida de Pinina es un reflejo de la lucha humana por encontrar un sentido en medio del caos. Su historia, marcada por la violencia y la redención, continúa resonando en la memoria colectiva, invitando a todos a considerar las implicaciones de sus acciones y la posibilidad de un futuro diferente. La figura de Pinina, con todas sus contradicciones, se convierte en un símbolo de la complejidad de la naturaleza humana y de la eterna búsqueda de redención en un mundo marcado por la adversidad. Y así concluye la fascinante y trágica historia de Pinina, el sicario más fiel de Pablo Escobar. Su vida, marcada por la lealtad y la violencia, nos muestra la complejidad del ser humano en un mundo donde las decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. Si te ha gustado este relato y quieres conocer más sobre historias impactantes y personajes que han dejado huella en la historia, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.